A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, Desafío Empresarial en sus pantallas nuevamente, y ahora con un tema que en este momento está concertando la atención de todos los ecuatorianos, y es el tratamiento del proyecto de ley para el fomento productivo, atracción de las inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Este proyecto de ley ha sido tratado en los últimos días en la Asamblea Nacional. El día martes 19 se suspendió la sesión en que se trataba en segunda discusión, para el informe de segunda discusión, y ha quedado para el día jueves 21 terminar esa discusión. El plazo que tienen los señores asambleístas para revisar esta ley es hasta el día 24 del mes de junio, si no entraría por el Ministerio de la Ley. Siempre preocupa que no existan todavía los votos suficientes para que esta ley sea terminada de revisar y pase para el veto presidencial. Sin embargo, confiamos que la Asamblea Nacional tendrá la sensibilidad de aprobar esta ley para que pueda ser remitida al señor presidente, y el señor presidente sabrá si es que hace un veto parcial o un veto, más seguro que sea un parcial, y regrese nuevamente la ley ya para tener esto, digamos, en unos 60, 90 días más. Esta ley tiene una implicación muy importante en materia tributaria, por eso he invitado al doctor Diego Almeida Guzmán, experto, consultor en materia tributaria, reconocido a nivel nacional e internacional, una de las personas que más sabe sobre, no solamente sobre la legislación vigente, sino sobre la historia de la legislación tributaria en el país, y creo que es importante que él nos comente en esta oportunidad, en términos generales, lo que ese proyecto de ley propone, y además se ha comprometido que una vez que la ley esté publicada, él estará aquí con nosotros ya para hacer puntualizaciones muy concretas respecto a al significado de la normativa que se apruebe en cuanto al mercado de valores, que, como ustedes saben, es el mercado al que estamos dirigidos nosotros en nuestro análisis. Diego, bienvenido, un gusto tenerte aquí, y quisiera escucharte en términos generales tu criterio sobre el proyecto de ley, consciente de que todavía no está aprobada la ley, pero sí podemos conversar sobre el proyecto. Gracias, Mónica, un placer compartir contigo y con tus televidentes esta mañana en relación con el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, un nombre bastante largo, pero que dice mucho. Yo quisiera comenzar comentando que ese criterio generalizado que existe en el Ecuador, en el sentido de que las reformas tributarias que se han dado a lo largo de los últimos años en particular, no han sido necesariamente bien recibidas, no lo comparto. Yo creo que si bien es necesario mantener una estabilidad legislativa y principalmente tributaria como una garantía para el inversionista, es lo óptimo, no deja de ser menos bueno el hecho de ir ajustando la legislación cuando la vigente no necesariamente es la mejor. Y eso es lo que de alguna manera está sucediendo con el proyecto al cual nos referimos ahora.
La ley es muy extensa, la ley abarca reformas a una serie de 24 otras leyes. normas, a 24 leyes, muchas de ellas en materia no necesariamente económica. Hay reformas al Código del Trabajo, hay reformas a la ley de compañías, Código Tributario, ley de régimen tributario interno, normativa de mercado de valores, normativa Banco Central y demás. Yo en términos generales considero que la ley todavía no es suficiente en cuanto al alcance que requiere el país en cuanto a modificación legal. La primera parte de la ley es aquella relacionada con la remisión de intereses para obligaciones fiscales y otras obligaciones, normalmente conocida como la amnistía. Y ha sido tal vez uno de los elementos que más reacción contraria a unos a favor, otros ha tenido. Recordemos lo siguiente: la exoneración de intereses y multas respecto de obligaciones tributarias. Centrémonos en el tema de reformas tributarias, que de alguna manera alcanza también al tema de deducción de intereses de seguridad social y demás. El Ecuador ha tenido muchas en la época de esta última etapa democrática, digamos, desde el año 1979 hasta ahora. Ha habido muchas amnistías tributarias, normas de remisión. La tendencia ha sido hacerlo cada 10 años. De hecho, te interrumpo, en el proyecto se prevé que de pasar la ley, esta amnistía o remisión sería por 10 años. Es relativo, esto es lo que se dice normalmente saludo a la bandera. O sea, si mañana viene un proyecto de ley o una ley más bien que incluye una nueva amnistía, pues habrá que aprobarla. O sea, es medio ingenuo el pensar que porque se incluye que la remisión va a ser de 10 años, en efecto va a cumplirse. Yo no soy contrario a las leyes de remisión. Yo más bien soy veo con bastante positivismo una ley de remisión, una ley de exención tributaria. Y recordemos lo siguiente, mencionabas tú al inicio que algo sé de la historia de la legislación fiscal en Ecuador. Creo que en efecto algo lo seguía, y algo sé porque en algunas de esas he participado. Yo particularmente participé en una de las leyes de remisión, una de las amnistías tributarias, en la cual fuimos inclusive más lejos. Nosotros en ese proyecto de ley que, como te digo, fui parte del equipo que lo redactó, preveímos inclusive una reducción de capital. Que no está prevista. Que no está prevista, que ha sido la única, de lo que yo recuerdo en esta última etapa democrática, como digo, ha sido la única que se ha dado. Había una reducción de capital. Digo que los que paguen X días tendrán exoneración de intereses y multas y también una reducción de capital. Seguramente los ciudadanos contrarios a las amnistías tributarias me criticarán mucho, pero creo que llega un momento en el cual es necesario hacerlo. No es lo importante cuando tú reduces o contemplas una reducción de capital para el cumplimiento de obligaciones fiscales, no es el porcentaje, no es el monto, es el mensaje que se da. Si mal no recuerdo, la reducción de capital que la establecimos en aquella ley fue de entre el 5 y el 10%, dependiendo del plazo en el que pagas. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero en todo caso no fue mayor del 10%. Como digo, lo importante no está en el porcentaje, está en el hecho. Si se quiere en efecto recaudar, limpiar las cuentas fiscales, la ley de amnistía tributaria siempre es buena. Se está hablando ahora, creo que a nivel del Congreso, de la Asamblea, se mencionó que la cifra puede estar de recaudación, puede estar, sí, decían algo alrededor de 770, 800 millones de dólares para aproximadamente 45,000 contribuyentes. Me parece que llegar a esa meta no va a ser fácil, y no va a ser fácil porque, y fue una de las razones por las cuales
de alguna manera, entre comillas, fracasó la ley de remisión anterior, y es que vía reglamento, vía un decreto reglamentario de la amnistía anterior, se dijo, por ejemplo, en mi concepto ilegalmente, que el pago de las obligaciones tributarias pendientes al amparo de esa ley implicaba también u obligaba también al pago del correspondiente 15% de participación laboral. Que ahora ya no está. Y eso fue la principal razón por la cual fracasó la ley anterior. Porque debemos tener presente que las glosas en materia tributaria, como se denominan normalmente, esas diferencias establecidas en las actas de determinación, son requerimientos estrictamente fiscales, tributarios, no laborales. Así es. Si viene el servicio de rentas internas levanta una glosa en el sentido de que este particular gasto no es deducible para determinar la base imponible con el impuesto a la renta, eso no significa que yo deba liquidar 15% de participación laboral sobre esa glosa. Coincido contigo. Hay muchísimos, en realidad yo te diría que la mayor parte de esos 800 millones de dólares está en sectores energéticos, por ejemplo. Las compañías petroleras tienen montos muy importantes de valores a pagar, originados en diferentes conceptuaciones de los hechos involucrados en la determinación de sus obligaciones, lo cual no necesariamente significa, de ninguna manera significa que la compañía ha evadido, ha dejado de pagar un impuesto legalmente debido. Normalmente las glosas de las diferencias establecidas por el Servicio de Rentas Internas son de orden conceptual. Hay casos en los cuales ciertamente se dan ilícitos tributarios, se dan casos de defraudación, pero esa es la excepción, y la excepción en muy poco porcentaje. La mayor parte de las obligaciones por cobrar que tiene el Servicio de Rentas Internas son originadas en diferentes conceptuaciones, en diferentes apreciaciones de las realidades económicas y legales que se dan. Entonces, desde ese punto de vista, tengamos muy claro este punto. Diego, coincido totalmente contigo respecto a que la ley anterior no tuvo un real funcionamiento por el asunto del 15% de las utilidades. Esta ley, este proyecto de ley ya no prevé que se tome en cuenta el 15% de las utilidades, por lo tanto yo creo que va a tener una más amplia aplicación. Sin embargo, yo quisiera comentar con el común de las personas que nos están viendo, que en general no somos expertas en materia tributaria, siempre queda esa sensación en la gente común y corriente, esa sensación de que yo pagué debidamente porque no quería que se vayan contra mí o el SRI, y resulta que pasa el tiempo y las compañías, y ahora en este proyecto también las personas naturales, se benefician de esta remisión tributaria y se pierde un sentido de equidad. Entonces yo quisiera que amplíes un poquito lo que ya nos explicaste respecto al tema conceptual que va tras de esto. A ver, hagamos nuevamente un poco de historia. Recordemos que en la ley de impuesto a la renta, expedida por el presidente Velasco Ibarra en los años 60, y que estuvo vigente hasta 1980, 79-80, en que se dio la gran reforma tributaria del gobierno del presidente Borja, que es básicamente la ley actual con decenas de reformas que ha tenido. Esa ley de los años 60, que a su vez tuvo un origen muy remoto en el trabajo de la comisión Kemmer en el Ecuador en la época del presidente Ayora, contenía una norma en particular en la que decía que los intereses en cumplimiento de obligaciones tributarias solo se computaban hasta un año después de iniciado el proceso de impugnación de los mismos. O sea que si a mí el Servicio de Rentas Internas, en esa época la Dirección General de Rentas, me levantaba una glosa y yo impugnaba, causaba intereses
durante un año desde la fecha en que se me levantó la glosa y que seguí el proceso. Si el proceso duraba 5, 10 años, yo tuve un caso, mi primer caso como abogado, que la sentencia se me dictó 22 años después, literalmente, o sea, no estoy bromeando, 22 años después. Los intereses se van a computar por todos esos años. Era obviamente una cifra muy pequeña porque estábamos hablando de sucres. Pero anteriormente, si el proceso mío de impugnación duraba 5 años, yo pagaba intereses solo durante el primer año. Entonces, ese concepto yo no lo comparto. Es más, yo creo que, y esto es muy de nosotros los ecuatorianos, nos preocupamos de lo que el resto hace, no de lo que hacemos nosotros. Si yo estoy cumpliendo con la norma legal, si yo estoy pagando los impuestos que debo, la satisfacción debe ser mía por el hecho de hacerlo, por el hecho de respetar, por la ética que yo observo en mis actuaciones, y no sentirme mal porque yo lo hago y el vecino no lo hace. Eso, como digo, es... Tú eres ecuatoriana, yo soy ecuatoriano, los dos somos ecuatorianos, pero es muy de nosotros los ecuatorianos. O sea, nos preguntamos, ¿por qué yo pago impuestos si el de al lado no paga? Por favor, déjenle al de al lado aparte. Si el de al lado es corrupto, si el de al lado no paga impuestos, si el de al lado es evasor, es problema de él. Sintamos satisfacción por lo que nosotros hacemos. Ese, diría yo, es la respuesta al comentario, la actitud esta contraria que en efecto existe en el medio ecuatoriano. Además, como está prevista la ley, lo que yo no voy a pagar es intereses y multas, pero el capital lo voy a seguir pagando. Sí. Y recargos, el recargo ese famoso del 20% que se contempló en una de las reformas del gobierno anterior. El monto de capital está ahí. ¿Qué tiempo voy a beneficiarme? Bueno, depende. Si me levantaron un acta de determinación, las comúnmente llamadas actas de fiscalización que se denominaban antes, en el año 2017, en realidad lo que voy a exonerarme es de intereses tal vez de 6 meses, 8 meses, un año. Puede haber casos en los cuales el monto de exoneración de intereses, multas y recargos sea mayor, evidentemente. Mientras más antigua, más va a ser el monto por el cual voy a beneficiarme respecto de la exoneración o de la amnistía, digámoslo así. Pero no significa ello que necesariamente el tema vaya por ese lado. Es más, yo creo que además debemos considerar que es importante que quede claro en la ley que esa amnistía, que esa excepción que se está dando al cumplimiento de las legislaciones tributarias vaya bastante más lejos. Por ejemplo, se pone una norma muy clara en el sentido de que tampoco serán sancionados aquellos contribuyentes que, debiendo haber presentado declaraciones patrimoniales que no son declaraciones fiscales porque no tienen obligación alguna en cuanto a impuesto a pagar, sino meramente declarativas, también vía el concepto de remisión. El concepto de remisión se dé también respecto de acciones de declaraciones patrimoniales para que el Ecuador tenga en efecto finalmente, ojalá, un archivo, una información completa. Respecto de las acciones de las declaraciones patrimoniales, hay muchísima oposición. Yo personalmente no soy opuesto. Yo creo que es importante que el Servicio de Rentas Internas, la Administración Tributaria en el Ecuador, tenga toda la información de los contribuyentes que sea necesaria para obligar al pago de obligaciones. Okay. Es decir, la remisión tributaria tiene un valor, si es que se puede emplear esa palabra, en cuanto a la recaudación anticipada, que estaría siendo el fisco que bordearía los 770 o 800 millones de dólares, pero adicionalmente habría que sumar también lo que es la economía procesal, ¿no? Bueno, nuevamente vamos a la historia. Recuerdo yo, cuando formaba parte de la Comisión de Reforma Tributaria entre los años 88 y 92, que uno de los planteamientos que se hizo por parte de la comisión al presidente de la República en ese entonces fue que la amnistía cubra inclusive la eliminación, el archivo de todos aquellos procesos que estaban de alguna manera retrasados por decenas de años en el entonces Tribunal Fiscal.
Se dijo que es materialmente imposible que el Tribunal Fiscal se ponga al día en el despacho de todos los procesos que tenía retrasados en cuanto a su despacho. Y en efecto, lo demostró, es imposible. Es imposible, 22 años para que se emita una sentencia. Se propuso al presidente, el presidente no lo aceptó por una serie de otras consideraciones válidas seguramente, en el sentido de que todos esos procesos que tenían más de determinado periodo, simplemente se ordene su archivo, no se cobre esos procesos. Y creo que es válido, el concepto pero no está válido. Incluido en no está incluido en el proceso. Seguramente ahora del año 2000 acá la situación es distinta, con la dolarización es otra cosa, hay mucho más eficiencia en el despacho. Uno de las reformas importantísimas ciertamente es todo el tema procesal que se dio en materia tributaria. Los juicios ahora, en el peor de los casos, van a durar un año, anteriormente duraban decenas de años o al menos lustros. Entonces el concepto de amnistía en los términos que acabo de mencionar no necesariamente es malo. Diego, visto esto de la remisión para temas tributarios fiscales, también hay que simplemente mencionar, antes de entrar a lo que creo que nos interesaría, que nos des un brochazo, porque no lo puedes hacer todavía porque la expedición de la ley no está, pero sí es importante mencionar que existirá, de aprobarse la ley, existirá la reducción del 99% de las tasas de intereses también en materia de seguridad social, de las obligaciones con el Instituto de Seguridad Social, que no puede haber remisión porque la ley les prohíbe, entonces lo que existe es esta reducción del 99%, ¿no? Hay otros asuntos también, como es una ley tan larga, tan compleja, que podríamos quedarnos varios días, pero ahora sí me gustaría que en términos muy a grandes rasgos nos menciones ya lo que se refiere a los beneficios tributarios que toma la ley en cuenta, y si es que puedes también direccionar a aquellos que están con el mercado de valores. Ya, claro, a ver, en el año 1981, yo publiqué mi primera norma tributaria, que en efecto fue mi tesis de grado, los incentivos tributarios en la legislación ecuatoriana. En esa época, en el Ecuador había no menos de 25 leyes de fomento. Había leyes de fomento absolutamente para todos. Desde la famosa ley de fomento industrial, la lista de inversiones dirigidas, hasta leyes de fomento de pequeña industria, parques industriales, artesanías, de todo tipo. Fruto de la concepción cepalina de los años 60-70 de desarrollo al interior y sustitución de exportaciones. Llegó pues en ese tiempo la Junta del Acuerdo de Cartagena, llegó a asignar al Ecuador proyectos industriales tan absurdos como fábricas de relojes en Cuenca, porque se pretendía que de esa manera íbamos a sustituir la importación de relojes suizos y de relojes japoneses. A ese punto llegamos. En el año, posteriormente, ya en el año 90, se eliminaron prácticamente todas las leyes de fomento. No quedaron leyes de fomento. ¿Y por qué? Porque el incentivo tributario no necesariamente es un elemento que atrae a la inversión extranjera. Puede ser, y de hecho es, uno de los elementos para atraer. Pero la estabilidad tributaria es muy superior. Ni siquiera digamos solo estabilidad. Estabilidad legal en general. Garantías en cuanto al orden, institucionalidad, garantías en solución de controversias, estabilidad monetaria, que la tenemos, y el incentivo tributario. Si este incentivo tributario, que en efecto contempla exoneraciones de pago de impuesto a la renta por 10 años para determinados
sectores industriales. Y actividades también. Y actividades, exoneración de 15 años de impuesto a la renta en algunos casos. Exoneraciones, plazos de exoneración que se ampliarán por 5 o más años en que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos. Hay una serie de previsiones en cuanto a incentivos, en términos generales yo diría positivos. Muy de la mano del Código de la Producción. Muy de la mano del Código de la Producción. Algunos no solo para proyectos del Código de la Producción, no solo para sedes, zonas económicas de desarrollo económico, no solo para proyectos de alianza público-privada, sino en general. Todavía, sin embargo, la ley tiene ciertos rezagos de etapas anteriores, en el sentido de que tienen que ser inversiones en sociedades nuevas y demás. O sea, estamos nuevamente pensando que la inversión se da en tanto sea de una nueva compañía, de una nueva empresa, lo cual también es un absurdo. Sí, ese es un error. Es un error absoluto. Seguramente quienes más potencial tienen son las empresas ya existentes de nuevos proyectos, porque conocen. Así es. Ayer conversaba con un potencial inversionista extranjero en la oficina y me decía, uno de los problemas que tenemos es cómo invertimos si no conocemos. O sea, es un proceso. 5 minutos. Entonces, desde ese punto de vista. Hay un tema en el poco tiempo que nos queda, Mónica, que yo quiero resaltarlo acá. La ley contiene una norma muy importante respecto de los tratados bilaterales de inversión, el proyecto de ley más bien. Dice que se reconoce la legalidad y aplicabilidad de los tratados o convenios de inversiones como un medio indispensable para el fomento de protección. Por lo tanto, y aquí viene lo importante, por lo tanto se reconocen y garantizan en el derecho local los estándares absolutos y relativos internacionales de protección de inversiones, los cuales serán protegidos y aplicados de conformidad con las leyes y tratados debidamente suscritos por el Ecuador. Ojalá esta normativa en efecto sea recogida ya en los proyectos de convenios de bilaterales de inversión que van a tener que darse, siendo que en el finales del gobierno anterior, claro, se denunciaron, se dejaron sin efecto. Hay un periodo de vacancia obviamente que está corriendo. Prácticamente todos los tratados de inversión, salvo, si mal no recuerdo, el de España. Creo que el de España no fue denunciado. Y no fue denunciado a tiempo. No fue denunciado. O sea, todos los otros quedaron sin efecto. Está ya circulando. Hace poco tiempo se comenzó a circular un proyecto del nuevo que seguramente va a tener que ser revisado en su totalidad con base en la nueva ley, siempre y cuando ella sea aprobada con la norma que acabo de mencionar. Por cuanto ese proyecto de los convenios bilaterales de inversión, en la forma como fue entregado, se aparta absolutamente, totalmente, pero ni remotamente se acerca a lo que son las prácticas internacionales en tratados de convenios de inversión. No solo por cantidad, pero dado que el tiempo no nos permite profundizar más. Normalmente un tratado de inversión son muy pocos artículos, 5 o 6 páginas. El nuestro tiene más de 30. El nuestro tiene más de 30. Y llega a situaciones tan sui generis, como señalar en ese proyecto que debe, y esto es lectura formal, que para mayor certeza se reconoce diferencia en sistemas administrativos y que por lo tanto deben las contrapartes reconocerse las diferencias en inclusive esquemas de desarrollo que tiene el país. Siempre será entonces los tratados bilaterales de inversión y toda esta ley beneficiosas para el Ecuador en tanto en cuanto nos enmarquemos dentro de prácticas internacionales normales. Así es, Diego. Una de las disposiciones que contiene el proyecto es la obligación que tendría el señor presidente de la República de dictar 30 días posteriores, hasta dentro de 30 días posteriores a la expedición de la ley, una política de inversiones. Y creo que ahí entra esto y va a entrar también otras disposiciones que fomenten la inversión. Lamentablemente el tiempo siempre nos queda corto. Tenemos tu compromiso para volver a sentarnos aquí
a ver los beneficios para el mercado de valores en concreto. Creo que ha sido un buen análisis general sobre esta ley que está en trámite. Muchísimas gracias, señores televidentes. Estaremos próximamente con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.